ellos tienen un proyecto más amplio que el de un flautista común. Yo prefiero no entrar en detalles y que Alejandro Lavanderos, quien es el director del ensamble, lo explique. Gracias, José. Bien, buenas tardes. Nuestra presencia aquí obedece a una invitación hecha, cursada por José Sosaya, a través de su directora. Y es para explicar también un poco el proyecto, que tiene muchas ramas. Ahí vamos a tratar de ir por partes. Lo primero, ¿no es cierto?, es que ustedes ven, a aquellos que sean flautistas o no, una serie de instrumentos acá. Nosotros no somos solamente flautistas en el ensamble. O sea, el ensamble está constituido por 9 personas, donde hay flautas, clarinetes, percusiones, de manera tal, ¿no es cierto?, de que la presencia de otros invitados también a hacer música, ¿no es cierto?, pasa por sobre la flauta. Inicialmente sí, partió con ese origen, y la idea fue, a ver, se remonta aproximadamente, yo diría esto a 1974, cuando surgen en un colegio, a la luz, ¿no es cierto?, de los acontecimientos políticos de Chile, que eran bastante también, digamos, cercanos en aquel periodo de América Latina, un proceso social que va incorporando, ¿no es cierto?, cada vez más personas a la producción, y la música también tiene un rol muy importante en ese momento, en que el Estado asume un rol, ¿no es cierto?, un día director, y en el cual se potencia la música latinoamericana a través de estructuras que son creadas en Chile, como el sello BICAP, por ejemplo, donde todos los artistas podían grabar con cadenas de distribución, Canal 7, que era el canal nacional, en el cual, ¿no es cierto?, tenía una fuerte presencia en las programaciones culturales, etc. Eso se ve interrumpido, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre de 73, y entra una nueva maquinaria a operar en Chile, en donde todo esto, ¿no es cierto?, empieza a ser desplazado. Como un detalle importante, yo diría, se generan en aquel momento, ¿no es cierto?, muchos grupos, muchos pequeños conjuntos, que son constituidos en la mayoría por jóvenes de 14, 16, 17 años, que se plaga esto, Chile, ¿no es cierto?, de ese tipo de conjuntos que son llamados como la nueva canción chilena, donde está, ¿no es cierto?, la mezcla de las sonoridades latinoamericanas desde Cuba, ¿no es cierto?, Venezuela, Ecuador. Se reconoce esta idea, ¿no es cierto?, de una América Latina, como el sueño bolivariano, y en el cual tiene un peso enorme la música andina. O sea, las bases instrumentales, quenas, charangos, zampoñas, ¿no es cierto?, guitarras, bombos, pasan a ser como los elementos típicos de todo esto de ensamble. Y evidentemente, algunos más, otros menos, cargados a la letra de protesta, a la letra, ¿no es cierto?, de denuncia, etc. Bueno, esta gran ola, ¿no es cierto?, va a ir quedando atrás con el modelo impuesto, ¿no es cierto?, por Pinochet. Sin embargo, yo diría que en ese momento lo que ocurre es que en la dispersión, en el exilio, mucha gente se va a encontrar con otras realidades. Digo esto porque nosotros, y este caso, por favor, entiéndase bien, todo este proyecto funciona desde Chile, para su realidad, para su respuesta, ¿no es cierto?, frente a lo que nosotros estamos viviendo. Digo esto porque entonces el exilio permite, por una parte también frente, ¿no es cierto?, a la tragedia que significa, permite también confrontar otras culturas, otros pensamientos. Y ese es el lado positivo, ¿no?, dentro de esa tragedia. Resulta entonces de que en ese momento a mí me toca hacer mis estudios de historia, me interesaba eso, y al mismo tiempo hacía estudios de música en el Conservatorio Nacional. Me decidí más por la música y partí a Francia, y allá llegué justo a un espacio que se llamaba, ¿no es cierto?, el IRCAM, junto a un profesor Peri Bartó, flautista, que era director de un proyecto de investigación de instrumentos, de construcción de instrumentos musicales, además, donde estaba la figura, ¿no es cierto?, emblemática del señor Pierre Boulez, que como quien diría, ¿no es cierto?, la cabeza de punta de todo el movimiento de la llamada música contemporánea. Y esta confrontación entonces permite ver otros elementos. Y lógicamente mi instrumento era la flauta traversa. Pero también había empezado por las quenas, como muchos otros, por la zampoña, las tarcas, etc. De manera que estos dos mundos, para mí al menos, no eran contradictorios. Pero las instituciones de enseñanza sí lo eran. Entonces, la idea ¿cuál fue? Luego de volver, ¿no es cierto?, de Francia, a la Universidad Católica de Santiago, al Instituto de Música, fue la formación de estudiantes, inicialmente basada en un plan, ¿no es cierto?, de estudios que contemplaba una cantidad, un porcentaje de repertorio clásico, tradicional, ¿no es cierto?, europeo, pero al mismo tiempo el contemporáneo. Y hoy día se puede
efectivamente hacer, ¿no es cierto?, iniciar gente de los 8 años para adelante, manteniendo un porcentaje equilibrado estos dos repertorios. Ahora, ¿qué tiene, ¿no es cierto?, esto de especial, por lo menos para el proyecto nuestro? De que la gran mayoría de las técnicas llamadas de la flauta contemporánea, que fue un nombre, ¿no es cierto?, inventado, acuñado en la década del 70, va a ser, yo diría, apelación a técnicas extraeuropeas, en su gran mayoría. Y esto es un dato, ¿no es cierto?, importante para el proyecto nuestro. Significa entonces de que en esta relación que ha existido siempre en el viejo mundo de confrontación, de diálogo, como quieran verlo, con otras culturas, también ellos se vieron, ¿no es cierto?, aportados de esos elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se constituye el nombre de la flauta contemporánea, se entiende por esto una serie de técnicas sistematizadas en las flautas traversas, en todos sus, digamos, ejemplares. ¿Y de dónde salen estas técnicas? Como decía, muchas de ellas, por ejemplo, de las flautas tradicionales del Japón, de las flautas tradicionales de la India. ¿Cuál es la diferencia? Que van a ser sistematizadas, ¿no es cierto?, en un instrumento. Van a salir manuales, y esos manuales escritos van a servir de base de construcción, ¿no es cierto?, para los compositores o las nuevas, ¿no es cierto?, olas de compositores. Este punto también es importante por lo siguiente. No solamente pasó en 1970, ya había pasado mucho antes, para aquellos, ¿no es cierto?, que estén acostumbrados a la parte de la historia de la música, con un caso emblemático que es el de Debussy. ¿Y esto por qué es importante? Porque de alguna manera también para nosotros, ¿no es cierto?, va a tener una influencia grande desde el punto de vista del pensamiento. Voy a separar dos momentos. El de las técnicas contemporáneas, ustedes van a encontrar con una serie de nomenclaturas que no viene el caso mencionar, pero sí tal vez decirles de que la flauta shakuhachi del Japón genera sonidos, por ejemplo, de los cuales ustedes van a encontrar sonoridades totalmente sopladas que no buscan una estética del sonido puro, como por ejemplo esto. Y frente a esa textura como rugosa, se encuentran con un sonido, ¿no es cierto?, muy puro. Claro, uno puede, ¿no es cierto?, trasladar un imaginario a otros instrumentos. Técnicas, por ejemplo, venidas del ámbito de la percusión, que antes en la flauta, ¿no es cierto?, no se usaban. Llegan, como por ejemplo los slap, conocidos muy por los saxofonistas, o los pizzicato, o los ruidos de tecla, ¿no? Entre muchas otras. Otra de las técnicas que es interesante desde el punto de vista de que la flauta siempre ha sido considerada un instrumento, ¿no es cierto?, melódico, era el de producir 2 o 3 sonidos simultáneos. Y esta técnica que en Europa, ¿no es cierto?, se ve corroborada con manuales que aparecen en 1832. Ya venía en la India, por ejemplo, hace miles de años. El hecho de dividir la columna, y voy a explicarlo un poco, la sonoridad es la siguiente. Uno diría, bien, todas estas son técnicas, pero ¿qué hay de la parte musical? Porque efectivamente puede llamar mucho la atención en hacer una serie de piruetas, ¿no es cierto?, en esto. Pero bueno, encuentra una respuesta estética en la medida que una red, ¿no es cierto?, como quien diría, socializa, acepta ese elemento y lo hace suyo. Y es por eso que a veces nosotros podemos pasearnos, y es el caso de la música europea, que hay que decirlo con cierto cuidado, que se impuso en un proceso, ¿no es cierto?, no solamente de intercambio, se podría decir, pacífico. Fue todo un proceso de conquista del continente americano. Y el resultado de sus conservatorios, ¿no es cierto?, nos guste o no, ha sido ese. O sea, alguien nace, los papás lo llevan al conservatorio, o a la escuela de música, o al instituto de música, ¿no es cierto?, y entra como por un carril ya hecho, donde hay métodos, ¿no es cierto?, donde hay obras, donde hay partituras, donde hay un sistema de enseñanza que se basa en la tradición oral y en la tradición escrita, y que uno bebe de esa leche con naturalidad. Después viene el problema cuando uno se hace la pregunta, ¿pero esto es tan natural? O sea, ¿qué hubo antes? ¿O que hay un paralelo? ¿Hacia dónde quiero ir? Bueno, y esas preguntas, ¿no es cierto?, son las que surgieron acá para llegar a la definición de este proyecto. Voy a volver entonces al caso de Debussy. ¿Por qué lo digo? Porque se ha planteado también frente a esto una serie, ¿no es cierto?, yo diría, de problemáticas de los movimientos, digámoslo así, de composición, ¿no es cierto?, en América Latina,
en los cuales en algún momento surgieron las ideas como las tendencias nacionalistas, o sea, quiénes somos, hacia dónde queremos ir, con qué elementos queremos llegar hacia allá. Pero todo el sistema se basaba en la maquinaria, ¿no es cierto?, que había construido Europa. La armonía, ¿no es cierto?, las leyes de contrapunto, y que obedecen a una lógica histórica de ese continente. ¿Por qué voy a deducir entonces? Para no nombrar los casos nuestros, buscamos una explicación desde ellos. Debussy es un músico formado en una de las instituciones más prestigiosas de Europa, que fue el Conservatorio Nacional. El Conservatorio Nacional de París surge luego de la Revolución Francesa, donde existían las academias reales de música. En ese tremendo movimiento, ¿no es cierto?, liberador hacia Europa, los conservatorios nacionales buscan, ¿no es cierto?, que el ciudadano común pueda practicar la música. Y se hace un plan que hasta el día de hoy Francia no lo cumple, que fue generar por lo menos, creo, 15 conservatorios superiores. ¿No? Llevan 2. Pero sí, hoy día tienen 600 conservatorios, ¿no es cierto?, repartidos por toda Francia. La pirámide es tremenda. Y bueno, y en esta institución, ¿no es cierto?, los grandes próceres, se estudia Debussy. Y aquí hay un fenómeno que es interesante, que aquellos, ¿no es cierto?, que vuelvo a insistir, hayan estudiado música, lo conocen bien. El material musical, como le gusta llamar a algunos, ¿no es cierto?, dicen, se tiende a agotar cuando se ingresa, ¿no es cierto?, al uso del cromatismo total. Wagner por un lado, en Alemania, Debussy por otro lado, en Francia. Debussy era un seguidor de Wagner, pero luego se despega de Wagner, y también yo creo que entra en la pregunta, ¿quién soy yo como francés? ¿Qué es este país como es Francia? ¿Desde dónde yo me puedo nutrir para tener un elemento o un lenguaje llamado, ¿no es cierto?, nuevo, novedoso, original? Y aquí es donde tienen que ver muchos elementos de la historia, en los cuales Francia era una potencia, ¿no es cierto?, colonial, igual que toda Europa, en las cuales tenían, ¿no es cierto?, territorios de ultramar, como ellos llaman, en África, en Asia. Y producto, ¿no es cierto?, de esta relación, llegan muchos productos de esas colonias a Francia y se generan también las primeras llamadas ferias internacionales. Las ferias internacionales buscaban colocar en suelo francés, ¿no es cierto?, todas, o la gran mayoría, ¿no es cierto?, de cosas, productos acumulados, ¿no es cierto?, en las colonias, no solamente en esas, sino que en otras partes del mundo, que llegan y se muestran en París en estas ferias. Hay un caso a nosotros, que como chilenos, ¿no es cierto?, digo como chilenos, entre comillas, nos toca, aunque totalmente desconocido para la gran mayoría de los compatriotas, y es que una familia completa de indios Ona del extremo sur de Chile son enviados a una de esas ferias a mostrarlos dentro de una jaula, cómo vivían, cómo hacían su fuego, ¿no es cierto? Y esos hombres, y esas familias y esos niños quedaron en París, nunca más pudieron volver a su territorio y murieron en la pobreza más impresionante, ¿no es cierto?, de las poblaciones aledañas a París. Bueno, pero así se entretenían, ¿no? Mostraban máquinas de coser, flautas traversas, los más grandes inventos, etc. Desde Asia llega, ¿no es cierto?, la música, los llamados conjuntos, los gamelans, que son instrumentos de afinación fija, ¿no?, y que tienen digamos una nomenclatura, ¿no es cierto?, muy precisa de sus alturas, de los ritmos, y un contrapunto muy complejo. Debussy escucha esto y recibe un primer impacto. Y llega a escribir también incluso de que el contrapunto que desarrollaban ellos era lejos superior al europeo. Eso por una parte. Por otro lado, donde busca Debussy también elementos que consoliden su propia identidad y su tradición y su cultura. Lo busca en el mundo greco-latino, y no en el mundo, ¿no es cierto?, digamos, del panteón germano como lo hace Wagner. O sea, vuelvan a decir, nosotros franceses somos latinos. Estamos relacionados, ¿no es cierto?, con el mundo greco-latino. Surgen elementos imaginarios, ¿no es cierto?, que van enriqueciendo su lenguaje. Y por último, hay otro elemento interesante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del uso del timbre de los instrumentos, que va a ser muy interesante. Vuelve Debussy, por ejemplo, a usar instrumentos que nunca se habían asociado, que habían quedado perdidos, el clavecín. Lamentablemente Debussy muere antes de desplegar, ¿no es cierto?, su ciclo de 6 sonatas, por ejemplo, que estaba mezclada una sonata para trombón y clavecín. Las mezclas que para el momento eran totalmente, ¿no es cierto?, inusitadas, que se usaron antes, en el barroco, ¿no es cierto?, en el Renacimiento. Y esto hace entonces que piense claramente en los equilibrios, en las nuevas sonoridades, ¿no es cierto?, en las nuevas rítmicas. Es más, yo diría que traspasa ese elemento y logra dar un giro radical, y la octava de este Debussy, ¿no es cierto?, no solamente se divide en los famosos 12 semitonos, sino que genera otros largos y cortos, ¿no es cierto?, interválicos,
entre comillas, vamos a ir creando las llamadas, por ejemplo, escalas por tonos enteros. Eso cambia los colores y empieza a morir, ¿no es cierto?, en él esta función musical ligada a la tonalidad. No es que la abandone, la enriquece, pero ya incluso el análisis, ¿no es cierto?, ya no sirve el análisis tradicional para poder describir este elemento, ¿no es cierto?, la música de Debussy. Ahora, digo esto ¿por qué? Porque él va a generar un quiebre radical y es considerado, entre comillas, diría yo, ¿no es cierto?, el músico que abre el siglo XX. Wagner hizo un tremendo aporte en eso, pero no necesariamente al plano que llegó Debussy. Y entonces, ¿qué pasa? Uno de los puntos de comparación con el proyecto nuestro fue justamente pensar, ya, se hicieron los estudios, ¿no es cierto?, iniciales de flauta, con la música, ¿no es cierto?, europea, con los repertorios impuestos a lo largo de 10 años. ¿Qué otra cosa más? ¿Por qué negar una parte que está en nosotros? Que sería casi, ¿no es cierto?, como una suerte de esquizofrenia. En el día, usted es músico clásico, ¿no es cierto?, y en la noche se va a cantar bolero. Algo pasa ahí. Con este día entonces partió este proyecto Antara, que se define, siempre las definiciones son riesgosas, porque quedan, ¿no es cierto?, puestas como frases, ¿no es cierto?, demasiado fijas. Pero la idea era ayudar a la creación de un imaginario sonoro a partir de la deconstrucción y reutilización de los instrumentos tradicionales de América Latina. La metodología empleada fue justamente de lo que hizo Francia, por ejemplo, con las flautas. Y aquí voy a pasar a explicar un elemento que es capital para defender esto. Las flautas, desde el punto de vista físico, de su principio de funcionamiento, ¿no es cierto?, tenemos lo siguiente. Vamos a colocar acá, de todas maneras, imagínense ustedes una flauta traversa. Esto corresponde a la placa de embocadura. Un corte transversal. Aquí están los labios, porque no se me puede equivocar, entonces. Pero ustedes van a encontrar con lo siguiente, que este elemento es común a todas las flautas. Sale una lámina de aire que puede ser hecha por los labios o puede ser, ¿no es cierto?, a través de un canal de insuflación como la flauta dulce. Y esa lámina de aire se va a encontrar, ¿no es cierto?, con un obstáculo, una arista, que se llama bisel y que es dividida en dos. Una parte de ese aire, ¿no es cierto?, ingresa al tubo, no importa qué flauta, desplaza el aire atmosférico contenido y la otra parte, ¿no es cierto?, sale hacia el exterior. Esto hace, ¿no es cierto?, que la flauta sea reconocida en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, como un instrumento que tiene una cierta característica de la sonoridad. Esa es una cosa. Por lo tanto, si nosotros, ¿no es cierto?, hacemos desde el punto de vista, como bien diría, de la parte física y etnomusicológica, diríamos, yo tengo timbres, para decir colores distintos. Si esto lo llevamos al plano de un pintor, lo único que nosotros hacemos es agrandar la paleta de colores, ¿no es cierto?, del compositor. Es cierto, hay un azul, pero los azules tienen matices. Y yo creo que eso es lo interesante. Vuelvo a insistir, esto es un proyecto que nace desde las problemáticas nuestras en Chile, y sobre todo en Santiago. No tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con el sur chileno y con el norte. Y tampoco pasa por encima ni desprecia, ¿no es cierto?, a las otras comunidades que tienen su tradición afincada y que van a seguir haciendo eso siempre. Al contrario, se nutre de formas de ejecución, de colores de timbre, de maneras de hacer, y las trata de sistematizar, ¿no es cierto?, a través de los instrumentos. Pues bien, a partir de aquí, voy a borrar esto, ustedes van a encontrar también con lo siguiente, de que una vez definido, ¿no es cierto?, la producción del sonido, que se llama el sistema, vamos a ponerle así, sistema lámina de aire, ¿no es cierto?, más el bisel, ustedes van a tener después lo que se llama el tubo. Aquí van a operar, ¿no es cierto?, un montón de posibilidades distintas de construcción. Se van a encontrar ustedes con tubos como por ejemplo de las zampoñas, que no tienen ningún orificio, que son catalogadas del cómico, ¿no? Los europeos siempre como que hacen su taxonomía, ¿no es cierto?, y colocan los nombres con referencia a su cultura. Ellos llaman a estas flautas de pan. Uno se preguntaría por qué le llaman flautas de pan si son zampoñas, o son anata, o son qué sé yo, antara. Porque sencillamente su tradición dice que Dios Pan le pasó la flauta, que es la syrinx griega, que son una zampoña en el fondo, ¿no es cierto?, varios tubos unidos, y se la pasa a los hombres. Esa es su tradición. Bueno, ellos llaman entonces flautas de pan.
Lo interesante aquí es describir sencillamente de que en el mundo la flauta como concepto, ¿no es cierto?, que tenemos acá está repartida, ¿no es cierto?, en todo el mundo y tiene múltiples, ¿no es cierto?, ejemplares. Y este tipo de instrumentos llamado la flauta de pan se encuentran presentes no solamente en América Latina, sino que también en África, también en Papua Guinea, etc. Ahora, las formas como son usadas para sus músicas puede que cambien en la función, pero la manera de producción del sonido es prácticamente la misma. Ahora bien, otros casos que son importantes, ¿no es cierto?, repertoriar, es aquellos que usan tubos sin orificio y que no son tampoco samples, pero que buscan sacar una serie de parciales de armónicos, que ustedes los pueden llamar como los armónicos en las flautas, ¿no?, en los cuales se fuerza un poco la columna de aire y van saliendo las derivaciones de esos armónicos, ¿no? El caso de la tilinca rumana, que son flautas de distintas dimensiones, permite sacar una serie de parciales de ese tubo. Y con eso el instrumentista se las arregla, ¿no es cierto?, sobre todo la parte rítmica, para seguir alguna melodía con eso. Si cambia la tonalidad, tiene que cambiar el tamaño de la flauta. Y por último nos encontramos entonces con lo conocido por todo Occidente y que se desarrolló, que son los orificios laterales de entonación, como el estatarca, y que en el caso de las flautas traversas, ¿no es cierto?, pasaron a ser estos de acá, que ustedes ven con el hito. Ahora, la idea nuestra ha sido entonces ir de a poco viendo cómo funcionaban estas técnicas, llamadas técnicas contemporáneas, ¿no es cierto?, en los instrumentos tradicionales. Muchos de ellos se desprenden de esta tradición, o sea, no van a ser un elemento novedoso. Sin embargo, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de un flautista que se forma en un conservatorio, claro que lo es, porque no está acostumbrado, ¿no es cierto?, a trabajar con ese material. Aunque sí obras del repertorio contemporáneo ya lo estén utilizando hace mucho tiempo. De allí que como flautista también haya ciertas controversias cuando se dice que la música contemporánea, ¿no es cierto?, las técnicas tenderían a estropear la sonoridad, ¿no es cierto?, tradicional de la flauta. Pero aquí viene un punto que es bien importante. Ustedes escucharon decir ciertas sonoridades. Ustedes me dirían entonces que si yo, vamos a hacer con esta flauta, ustedes por primera vez la escuchen y yo empiezo, ¿no es cierto?, así. ¿Ustedes dirían eso es una flauta? No. Si lo escuchan por primera vez. No. No es una flauta. ¿Qué es lo que es entonces? Aquí nos vamos a meter en un campo pequeño interesante. Percusión. Yo empiezo también, fíjense ustedes, vamos a hacer otra experiencia. Esto que está acá es todavía un engendro extraño. Nosotros nos hemos preocupado también de las nuevas luterías. Este es un caso no nuestro, de otro fabricante, en los cuales se tomó una cabeza de quena y se anexó, ¿no es cierto?, una flauta traversa. Pues bien, si yo tomo esto y dijera, a ver, hay un acento parecido con una sonoridad, ¿no es cierto?, de quena. Pero si yo lo tocara de otra manera, puede ser cualquier flauta. ¿Qué estamos diciendo con esto entonces? De que no basta la forma del instrumento, ¿no es cierto?, solamente para definirla como tal, por una parte. Y por otra, de que esa forma y ese sonido, alguien diría, si hay 100 personas y suenan las 100 distintas, lo único que nosotros pudimos demostrar es que efectivamente se armaba el sonido por la división de la lámina de aire. Pero las características de respuesta cultural son distintas. El entorno que la genera, ya entre nosotros flautistas, ¿no es cierto?, tenemos grandes discusiones como cuál es el sonido correcto. No, es que ese tipo toca muy suave, no, toca poco timbrado, la flauta es más timbrado. O sea, son, fíjense ustedes, aproximaciones a un placer estético en la sonoridad, pero no define, no se dice el por qué es lo que hace que sea eso, ¿entienden? Entonces, bueno, la idea nuestra fue aprovechar ciertos recursos ya presentes, como en el caso, ustedes conocen bien las tarcas. ¿Qué nos llamó la atención de las tarcas? Que si uno las sopla, ¿no es cierto?, a la manera de la flauta dulce, esto suena como una flauta desafinada. Bueno, también hablar de temperamento. Pero si yo esfuerzo el sonido, se está acercando a la manera de tocarla. Pero los resultados sonoros, ¿no es cierto?, se aproximan, yo diría, a elementos estéticos que pueden ser usados por los compositores.
De allí entonces de que nosotros generamos unos manuales que están acá, para aquellos que los quieran ver después, donde se tipificaron una serie de estas técnicas, ¿no es cierto?, que son posibles para cualquier flautista que quiera tener un resultado de esa naturaleza. Y ha sido usado por los compositores entonces para generar, ¿no es cierto?, una serie de obras que ya con el correr de estos, si no me equivoco, Carolina, corrígeme, ¿cuántos son? ¿6 años? 6 años que se gestó este proyecto, llevamos por lo menos por sobre las 50 obras escritas para el ensamble. Y esto sigue prácticamente, ¿no es cierto?, en crecimiento. Ahora bien, Antara no es solamente un ensamble, es un proyecto que buscó en algún momento, al inicio, digo esto en algún momento porque no es tan fácil, los proyectos nacen con buenas intenciones, nacen, ¿no es cierto?, con muchos objetivos y el tiempo va diciendo cuáles quedan. Y nosotros pensamos lo siguiente, la composición en nuestro país normalmente pasaba por un estadio, ¿no es cierto?, de una cadena social, si quieren ponerlo así, en la cual era el compositor quien componía para un ideal de instrumento llamado, por ejemplo, flauta traversa. Habían una serie de técnicas, ¿no es cierto?, de orquestación que se daban a conocer en las clases de composición, en las cuales, ¿no es cierto?, se enseñaban estos elementos y el compositor sencillamente sacaba una obra y a veces ni siquiera tenía contacto con el intérprete. Nosotros partimos para este proyecto desde otra perspectiva. Nos interesó mucho, por ejemplo, lo que pudiera entregar como resultado la investigación, tanto en el área, ¿no es cierto?, de la etnomusicología, en el área de la arqueología, en la epistemología. Fíjense ustedes, algo como que me parecía tan raro, tan lejano a esto. Y me voy a referir un poquito después. Y nuestra idea fue la siguiente: independiente de lo que una disciplina pueda aportarse a sí misma, por ejemplo la etnomusicología o la arqueología, de allí se podrían derivar, ¿no es cierto?, equipos de trabajo transdisciplinarios, en los cuales aquellos elementos, ¿no es cierto?, que sacara la arqueología, que la música o la composición o la interpretación era posible de usar, los pudieran, ¿no es cierto?, anexar. Por otro lado, se creó este espacio llamado de sistematización de técnicas, ¿ah?, de sonido, de producción, de ejecución, que es un trabajo que todavía no termina, porque hay varios instrumentos que están en espera, ¿no es cierto?, a que nosotros podamos seguir, como que diría, viendo cuáles son los alcances de estos instrumentos. Las nuevas luterías, que esto es un caso, ¿no es cierto?, también interesante, porque para los intérpretes, evidentemente los artesanos, los luthiers, son primordiales. O sea, si alguien no construye el instrumento, no se puede tocar. Ha sufrido un proceso de especialización en el caso de las traversas, llegar a construir eso. Y estamos en este momento en trabajo con una firma francesa, que cómicamente es la que hace estas flautas que están aquí, Rosen, y nos inquietó el hecho de decir, bueno, no queremos perder las características de una quena, por ejemplo. No es todo otro que es una suerte de flauta traversa con cabeza. Y se está desarrollando un prototipo que se supone que debería estar listo en octubre de este año, en el cual se respeta el tamaño de una quena no en sol, sino que en fa, un poco más oscura. Y se ha cromatizado completa con un sistema como este, de la flauta Böhm, vale decir, un sistema, ¿no es cierto?, de teclaje anclado en la madera, enclavijado, y que, respetando el cromatismo, también, ¿no es cierto?, usa un sistema de teclas, pero no como la traversa, sino que como el clarinete, de anillos, de manera que no se pierdan las posibilidades de armonizando, que son, ¿no es cierto?, también importantes en esta flauta. Bueno, y estamos en estado, yo diría, de experimentación constante con eso. Luego viene, ¿no es cierto?, el elemento de composición, taller instrumental, en el cual el ensamble ofrece la posibilidad, diría yo, de que aquel compositor que se interese tenga, ¿no es cierto?, un laboratorio sonoro. Vale decir, por una realidad histórica, los instrumentos tradicionales no son enseñados en nuestra época. Y aquí estamos frente a un hecho, yo diría, de un error, ¿no es cierto?, estratégico. Porque es totalmente absurdo que, por ejemplo, el Conservatorio de París sí enseñe música hindú y nuestras escuelas de música no enseñan los instrumentos nuevos. Hay algo que no está funcionando. Que los conservatorios de Holanda, por ejemplo, La Haya, Rotterdam, tengan hoy incorporado el jazz en Alemania, un lenguaje que hasta 1940, ¿no es cierto?, era totalmente rechazado por lo oficial.
Yo creo que las fronteras hoy día son mucho más borrosas y están dando elementos, ¿no es cierto?, de fusión y de creación interesantísimos. Y ya por lo menos sí, de allí de donde salió, de donde nació este proceso, ellos mismos están abriendo sus puertas. Sería totalmente contraproducente y sin sentido que nosotros la cerráramos. Queda por último, ¿no es cierto?, la formación y la difusión. Y la formación es un aspecto capital porque sin esta tríada de composición, interpretación y formación, nos quedamos en esa suerte como de inestabilidad en que se muere la persona y se muere el proyecto. Y eso sería gravísimo. De manera tal de que incluso nosotros estamos en nuestra universidad llevando adelante, ¿no es cierto?, esta propuesta de generar un programa de estudio que tenga también, ¿no es cierto?, un inicio, que se nutra de los alumnos que llegan, porque el proyecto ya lo demostró. Ustedes van a ver, ¿no es cierto?, la gente del ensamble, son todos exalumnos del Instituto de Música de la Católica. Todos terminaron, ¿no es cierto?, sus títulos en flauta traversa, pero no han tenido ningún conflicto en entrar, ¿no es cierto?, a este otro paso. De manera que el caso ya está aprobado. Pero queda por verse todavía, ¿no es cierto?, una nueva malla que podría abastecer y ayudar a la otra gente que no se siente dentro del sistema y no tiene por qué quedar fuera tampoco. Yo creo que ese elemento está siendo cada vez, fíjense ustedes, más claro. Lógicamente tiene rechazos, como va a ser todas las cosas, pero yo creo que hay una gran base de gente que no entra a los conservatorios porque no es la música que quieren hacer. Y uno se pregunta, ¿no es cierto?, como docente, bueno, también tienen razón, voy a contar una pequeña experiencia, permítame por favor esto. Se hizo una encuesta en nuestro instituto hace unos 5 años atrás, de los alumnos que llegaban al Instituto de Música a postularse a las carreras de interpretación. Y un profesor, del lado de los instrumentos de cuerda, planteó, ¿no es cierto?, una encuesta que él había realizado sobre los conocimientos que los alumnos traían al ingresar a la escuela de música. Y demostró con su encuesta que los alumnos no sabían nada. Entonces las preguntas de los otros colegas le dijeron, ¿y usted le preguntó lo que ellos saben de música? Si usted le pregunta, ¿conoce la sonata X de Beethoven? No. ¿Ha escuchado la sinfonía tanto? Tampoco. Eso no significa que no sepa música. Significa que no sabe eso. ¿Usted le preguntó lo que escucha y lo que sabe? No. No puede demostrar que no sabe nada. Bueno, a eso nos estamos refiriendo. De que hay una confrontación, ¿no es cierto?, que en algún momento va a tener que ir dando resultados. Yo creo que esta manera en que se ha hecho aquí lo hace positivamente. Una cosa interesante en esto, porque uno busca también, como los proyectos de investigación, pares que validen los proyectos. Quiero decir con esto de que nosotros firmamos un convenio de largo alcance el año 2001 con el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, por los contactos realizados durante años allá. Y esto dio como fruto, ¿no es cierto?, y sigue estando, por lo menos hasta ahora, un intercambio, ¿no es cierto?, de proyectos entre el Instituto de Música Católica y ese conservatorio en Francia. El primer ensamble que sale invitado, ¿no es cierto?, es el ensamble Antara, un ensamble en residencia del Conservatorio de París, y yo creo que fue una experiencia muy buena para todo el mundo del ensamble, ver qué ocurría en ese conservatorio con ciertas clases que no son las tradicionales, como por ejemplo la clase de improvisación generativa, que utilizan los alumnos del ciclo superior en los elementos, ¿no es cierto?, en la improvisación de la música contemporánea. No del jazz, aunque vengan, ¿no es cierto?, de esa línea. El Conservatorio de París también enseña, ¿no es cierto?, jazz. El encuentro con la clase de flauta, por supuesto, de Thierry Bartaux, que había sido, ¿no es cierto?, parte fundante incluso, sin él ser la persona, pero este proyecto yo fui alumno de él. Y como resultado entonces nos llamó algo la atención. Nosotros hicimos un concierto ya junto a la Orquesta Francesa de Flauta, de obras creadas, compuestas especialmente para estas dos agrupaciones. Pero, dicho en palabras de ella, no nuestra, el elemento que a ellos les llamó la atención, este es el punto validante, interesante, es que, claro, la música andina, no importa, fíjense ustedes, de qué país de América Latina, porque llegan inmigrantes de todas partes. La ola había pasado ya hace por lo menos 20 años. Por lo tanto, eso ya era, como quien diría, producto conocido. En ese sentido, los europeos son bien especiales, dicen, no, esto ya lo hemos visto, ya no, ¿qué otras cosas nos atraen? Esto es el problema de ellos. Tampoco era la ola que se había puesto en la música contemporánea del instrumentista contemporáneo europeo y el instrumentista tradicional. Por ejemplo, flauta, shakuhachi japonés. Estaban los dos mundos, sí, pero los dos mundos separados. Cada uno tocaba, como que diría, totalmente, ¿no es cierto?, aislado del otro, cada uno tenía su pertenencia. Y este proyecto lo que presentó fue, bueno, están todas las sonoridades posibles y todos las pueden hacer sonar.
Y ese elemento les llamó la atención a ellos, una cosa que parecería de perogrullo, que nosotros ni siquiera nos la habíamos, ¿no es cierto?, sopesado. Eso le daba distinción al proyecto, vale decir, flautas, cualquiera sea, ¿no es cierto?, siendo usadas en el espacio de la llamada música contemporánea. ¿Qué tenía importante para nosotros? Siempre lo dijimos, de que los instrumentos, ¿no es cierto?, se validaban simétricamente. Vale decir, una zampoña tenía exacto valor, ¿no es cierto?, que una flauta traversa tocada por el señor tanto, porque estaban al servicio de un gesto, ¿no es cierto?, musical. De manera tal, ¿no es cierto?, de que se puede probar de que el elemento funciona y llegamos a una etapa, ¿no es cierto?, bastante complicada. Nosotros emplazamos un festival en Santiago, que después cambió de nombre, lo hicimos con otras instituciones, y en este camino nos encontramos con otros músicos, yo diría que cómicamente de la misma, formados al mismo lado en Francia. José Sosaya, a quien ustedes conocen, Alejandro Iglesias Rossi en Argentina, Guillermo Carbó en Colombia, y empezamos a conversar sobre que estábamos hablando de lo mismo. Todos estaban tratando el tema de la identidad, expresada de esta manera, de una cierta tradición y de su renovación, de manera tal de que dijimos, bueno, hay que dar un paso distinto. Y se genera, ¿no es cierto?, la llamada Red RICMA, Red de Investigación y Creación Musical de América. Ahora, esto no surge tan así, como digo, tan rápido. Hay una fuerte presencia o de apoyo, ¿no es cierto?, del gobierno francés. Y se genera un primer seminario en Bolivia, el año, o sea, 2 años atrás, 3 años atrás. El primer seminario que se llamó Instrumentos Tradicionales y Músicas Actuales. Un segundo seminario que se hizo el año pasado en Chile, un tercero que se hizo este año, y el definitivo, ¿no es cierto?, que realmente toma un cuerpo muy distinto, que se va a realizar en octubre en la Isla del Sol en Bolivia. ¿Por qué digo esto? Porque por primera vez, ¿no es cierto?, se pasa un estadio en que pertenecen e integran esta red Colombia, Ecuador, México, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Francia, y los invitados que se esperan para octubre están desde estos países que hemos mencionado hasta las Islas Faroe, ¿no es cierto?, Suecia, Dinamarca, Mauritania, todos esos países están presentes y van a estar presentes en esto. Lo interesante que es, se está discutiendo en todas partes el mismo tema. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se hace ahora cuando el lenguaje de la música contemporánea, sus recursos, sus materiales, son pensados siempre desde otro paradigma? Y desde acá, de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros seguimos conservando una tradición, pero que tiene estos roces, estos conflictos, esas tensiones, ¿no es cierto?, en que nosotros queremos expresar otras cosas. Hay otro elemento estético puesto en la balanza. Bueno, esa, digamos, es un poco, ¿no es cierto?, la idea de este proyecto Antara. Pero a mí me gustaría ejemplificarlo con algunas propuestas sonoras, si no, no tendría ningún destino. Les voy a hacer escuchar, no todas las obras, pero algunos elementos, algunas partes, extractos de sonoridad. La primera es una composición de un compositor chileno, Boris Alvarado, que termina ahora sus estudios, está haciendo su doctorado en el fondo con Penderecki en Polonia, y pese a eso, no pierde, yo diría, su humor porteño, porque es de Valparaíso. Hizo una obra que se llama Antara, pero la dividió en 3 palabras, Antara. Nosotros vamos a mostrar una parte que se llama An. Son 4 flautas traversas, más un didgeridoo. Didgeridoo seguramente ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, que es un instrumento australiano, en principio, que hay que agradecerle siempre con las termitas, ¿no es cierto?, el resultado sonoro, porque buscan los troncos que ya están perforados. Y la idea fue, bueno, ¿cómo incorporar un instrumento de estos a la sonoridad, ¿no es cierto?, una obra contemporánea? Las flautas traversas van a usar, ¿no es cierto?, algunos elementos típicos de estas llamadas técnicas, ¿no es cierto?, contemporáneas, sonidos eólicos, o para que ustedes lo quieran, sonidos más sucios, sonidos percutidos, ¿no es cierto?, y también solamente la cabeza de la flauta, que es una propuesta bastante arriesgada a veces porque podría ser bastante monótono, ¿no? Entonces, para que ustedes escuchen solamente una parte de la obra An.
un tratamiento totalmente distinto a este. Diría que pareciera más libre, una escritura bastante compleja. Aquí es donde vienen los elementos que nosotros decimos de transferencia, ¿no es cierto?, cultural. La obra que vamos a mostrar, una parte, muy larga, usa los instrumentos tradicionales de las flautas, por ejemplo, zampoña, mezclado con pícolos, flautas bajas, qué sé yo. Son 6 instrumentistas. Y usa esta idea de la alternancia, de la estructura, ¿no es cierto?, rítmica. Vale decir, la estructura se compone igual que cuando ustedes tocan una melodía, ¿no es cierto?, zampoña, de varios. La diferencia que hizo que esta vez la estructura se habla con 6. Entonces, coordinar a los 6 instrumentistas para hacer la figura, ¿no es cierto?, rítmica, pasa a ser bastante más complejo. Él le puso por nombre objetos alternados y son elementos también que están a la, como digo, a la base de la transferencia de la idea de que, bueno, yo puedo sacar, extraer de otras tradiciones elementos. Esto no es ninguna novedad por lo demás. O sea, la gente que conoce acá también Ligeti, ¿no es cierto?, uno que ha hecho un montón de ese tipo, ¿no es cierto?, de transferencias con resultados musicales extraordinarios, pero que cuando ustedes escuchan la música no la sentirían de cierta tradición. Yo creo que también hay un elemento importante, en la medida en que uno se abre a otras culturas y la escucha y la logra, ¿no es cierto?, asimilar, se da cuenta que esos elementos sí están presentes a la hora de escuchar, ¿no es cierto?, una obra como la de Ligeti. Pero si uno la escucha de buenas a primeras, dice, ¿esto qué es? Y si ustedes escuchan esa propia música, por ejemplo, basada en una obra para piano Ligeti, Los Pigmeos, ¿no es cierto?, en África, uno diría, ¿y esa música de Los Pigmeos qué es? Claro, en la world music, o en la música comercial, sí ha sido usado. Al punto escandaloso, ¿no es cierto?, que se tomaron esa música, y como está muy de moda hoy día en algunos países desarrollados, le ponen inmediatamente la patente. Y resulta que la música pasa a ser parte de ellos. Y esa música de Los Pigmeos se la ganaron, diciendo que iban a dar alcances económicos importantes y no le dieron nada. Sin embargo, la música adaptada produjo millones de ganancias. Bien, voy a colocar solamente un poquito de esto de objetos alternados.
otra obra de este mismo compositor que se llama Golpes, solamente un extracto también para flauta en sol, flauta sola. También nace, ¿no es cierto?, esta idea de cómo trasladar elementos, por ejemplo, de ciertas tradiciones, en este caso centroamericanas, del ritmo, a un instrumento que normalmente se concibe como melódico. Y aquí sale esta obra llamada Golpes, a través, ¿no es cierto?, de la alegoría de los golpes a los tambores, ¿no es cierto? Y que, bueno, composicionalmente no me voy a meter en la obra, pero ustedes tienen 5 secciones, totalmente aleatorias. Pero en un momento, ¿no es cierto?, inicial, por lo menos se sigue un camino establecido. Después el intérprete, en la medida de la sensación que vaya teniendo con el público y la sala, va, ¿no es cierto?, alternando estos, digamos, diferentes pasos de nota. Un poco, ¿no es cierto?, esta idea bastante compleja también desde el punto de vista de la transformación, el cambio de la embocadura, para enfrentarnos a ciertos sonidos reales. Da la sensación un poco de los elementos polifónicos, ¿no?, como si hubiera 2 flautistas tocando, pero es uno el que tiene que hacer todo el trabajo. Nos gustaría también, en primer lugar, agradecer la invitación que nos hace el Conservatorio de Lima. También una invitación abierta a todos los que están acá, a seguir trabajando juntos. Creemos que hay bastante por venir en esto. Y me gustaría terminar esta digamos, conferencia con la música, pero con la música en vivo. Y voy a mostrarles un pequeño elemento que ustedes lo vean sonando aquí real, de una obra de un compositor mexicano, Salvador Torre. Y la voy a contar porque esta obra tiene para nosotros, ¿no es cierto?, un inicio que es muy importante. Corría la que se llamó, ¿no es cierto?, el encuentro de 2 culturas, o sea, el festejo por los 500 años del descubrimiento, que en Europa se le llamó el encuentro de 2 culturas. Justamente de acá, de Perú, una etnomusicóloga, a quien yo no conozco, no la conozco porque estaba en Francia, me habría encantado conocerla. Digo esto porque ella parece que ha hecho grandes investigaciones en el sur peruano y también en el norte chileno. Y se publicó un libro en UNESCO que se llamaba La cultura aymara, que tenía diferentes artículos de diferentes disciplinas, ¿no es cierto?, y que daban cuenta de esta riqueza, ¿no es cierto?, que tiene esta parte del continente. Ahora, ella tomó un elemento que se llamaba la estética en el mundo aymara, y uno de los capítulos estaba referido a la música y también a los tejidos. Bueno, yo le dije a este compositor, que era también mexicano, estaba muy apasionado por todos estos temas, ¿por qué no componía una obra pensando en las sonoridades de los instrumentos tradicionales mezclados con la flauta traversa? Surgió entonces esta obra que se llama Quiza. De acuerdo, ¿no es cierto?, a lo expresado en el libro, las quizas son estos paños de colores que ustedes ven, ¿no es cierto?, en los cuales, y es la parte interesante, ¿no es cierto?, reflejan el arco iris expresado, ¿no es cierto?, en los telares por estas tejedoras. Cada paño es un arco iris distinto. ¿Qué es lo que tenía interesante desde el punto de vista plástico? Que la combinación de los colores no obedecía a la lógica, ¿no es cierto?, tradicional occidental. Y en el punto, digamos, de la música, para este compositor, bueno, hizo su imaginario, por supuesto. ¿Y qué pensó? Bueno, si los telares se hacen con puntos, es una suerte como traducción, ¿no es cierto?, la música también, desde el punto de vista occidental, se hacía con puntos. O sea, punto contra punto, significa nota contra nota. Y aquí él genera, a partir de una escala que ustedes no la van a escuchar nunca, porque no está dada la relación
¿no es cierto?, pentafónica, para que sea entendida como tal, sino que está totalmente disgregada. Hizo esta obra, que lleva piccolo, flauta en do y dos zampoñas cromáticas. Lógicamente se van a mezclar algunas de las técnicas que nosotros decíamos, que son cambios tímbricos, pero lo sustancial de la obra, ¿no es cierto?, es que se mueve en ciertas alturas que luego se van a ir encontrando de todos estos instrumentos extremos, ¿no? La obra entonces se llama Quizá, del mexicano Salvador Torres, y con esto nosotros, ¿no es cierto?, cerramos esta conferencia y le agradecemos que estar acá. Voy a proceder a presentar primero. O se dijo que éramos 4 flautistas, no. Parte del ensamble que viaja, porque son problemas estrictamente económicos también, movilizar a 9 personas hoy en día, ¿no es cierto?, es prácticamente antiproducente, ¿no? No se puede. De manera que ustedes ven a 4 integrantes del ensamble: Carolina La Rivera, Wilson Padilla, Nicolás Fábricas. Ellos 3 fueron alumnos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Hoy día Carolina es profesora de allí, de esa institución. Wilson es profesor de la Universidad de Chile. Nicolás era profesor, no es que lo hayamos echado, sino que se ganó una vez que se va a Francia ahora, ¿no es cierto?, un poco a expandir su horizonte.
lugar, para presentarle a ustedes brevemente el proyecto. Ustedes ven acá, son parte del ensamble Antara, que es un proyecto bastante más vasto y que se ha dedicado este último tiempo, los 6 años que lleva de vida, a profundizar la relación de investigación sobre la reutilización del patrimonio musical latinoamericano, principalmente los instrumentos. Y este trabajo, ¿no es cierto?, a partir de la metodología que se empleó en Francia en la década de 70, cuando se definió por ahí el concepto de la flauta contemporánea. Digo esto para que se entienda un poco qué es lo que va a sonar hoy día acá. Seguramente todos ustedes saben que la flauta, ¿no es cierto?, el sonido se produce por la división de la lámina al aire al golpear el frontal central bisel, que es una característica común a todas las flautas del mundo. Llámese estas ampollas, tartas, cuatro traversas, mansuri, shakuhachi, etc. Sin embargo, la diferencia está en que los resultantes, ¿no es cierto?, tímbricos son distintos, se potencian otros armónicos, pero también, más allá de una explicación tan fría, como podría ser, ¿no es cierto?, esto hablar de la frecuencia, etc., está en qué pretenden decir, qué se pretende expresar a través de los timbres. Este aspecto ahora lo tratamos de explotar, guardando una similitud metodológica con las técnicas que ya normalmente se ocupan en la música llamada contemporánea, sobre todo, ¿no es cierto?, los modos de ejecución de la flauta traversa. De una manera bastante como rápida, uno ve, ¿no es cierto?, que hay varias técnicas que se usan vibratos, que son producidos, por ejemplo, con la lengua, con la garganta, con el diafragma, con la cabeza, con los labios. Cada uno tiene, ¿no es cierto?, una simbología específica que se anota. Flatterzunge, multifónicos, parciales armónicos, microintervalos, sonidos simultáneos, distigliandi, trémulos, que son estos cambios de colores. Varía tan levemente la altura que son más bien percibidos como cambios de colores que como frecuencia. El uso de la embocadura sola, técnicas percutidas como slap, tongram, pizzicatos, ruidos de llaves, técnicas, ¿no es cierto?, intermedias entre estas que usan, por ejemplo, estrictamente la parte que diría no el timbre propiamente del instrumento, sonidos eólicos, whistle tone, sonido trompeta. Yo lo voy a pedir a algunos miembros, ¿no es cierto?, que lo veamos rápidamente para que ustedes vean el contraste entre los instrumentos tradicionales y la flauta. Por ejemplo, uno dice tongram, en la flauta, ¿no es cierto?, que es el desplazamiento del aire contenido dentro del tubo de manera muy violenta, en el cual sutura con la lengua en la embocadura y da resultados de este sonido. Eso mismo, ¿no es cierto?, se puede aplicar en la zampoña clara, porque obliga al instrumentista a vaciar el aire contenido del tubo, de manera, ¿no es cierto?, que los labios van a quedar prácticamente succionados, que se puede hacer, pero es una velocidad, ¿no es cierto?, que prácticamente no es muy conveniente. Resultados muy distintos. Sin embargo, los pizzicatos con una flauta traversa, ¿no es cierto?, pueden sonar en el registro grave, por ejemplo. Ahí sí que tiene una rítmica muy similar a la zampoña. De manera que la idea ha sido ir utilizando, ¿no es cierto?, esta equivalencia. El caso, por ejemplo, de la zampoña significa rolar. Si ustedes se dan cuenta, claro, hay un tubo que define una nota. Esa es la esencia, ¿no es cierto? Una definición de uso. Si nosotros nos guiáramos solamente por el aspecto externo del instrumento, puede que estemos tomando, ¿no es cierto?, una visión equivocada del mismo. Por ejemplo, que un instrumento como el bansuri de la India tenga 6 orificios no significa que debe ser nota. El sistema musical ninguno, ¿cierto?, tiene más de 30. No es un equivalente a verlo así. De esta forma nosotros aplicamos, ¿no es cierto?, esta suerte de, si quiere usted, de visión, ¿no?, en que el instrumento en gran parte es principalmente el instrumentista. Un 60%, 70% más el instrumentista, ligado a un contexto cultural, ¿no es cierto?, el caso de la zampoña, ustedes van a encontrar que lógicamente con la respuesta acústica del tubo puede tomar el sonido, ¿no es cierto?, que tiene su fundamental, pero a partir de eso, ¿no es cierto?, la presión del labio va obteniendo los parciales armónicos del mismo tubo. O también puede lograr, ¿no es cierto?, dos notas simultáneas en el caso de los sonidos multifónicos, y lo puede hacer también una flauta. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de equivalencias en términos del uso, pero sin embargo los resultados tímbricos no se son distintos, términos que pueden en ciertas técnicas ser más enriquecidas, otras menores, pero no por eso, ¿no es cierto?, lo hacen como ser instrumentos menores. En nuestro caso creemos que va a depender más bien de la creatividad del compositor. Y
y no del instrumentista solamente. Eso es una manera bastante general. Y una palabra, ¿no es cierto?, muy corta. Este ensamble pertenece a la Universidad Católica como proyecto, la Universidad Católica de Santiago, al Instituto de Música, y luego de varios años, casi 8, 10 de formación, los colegas que ustedes han hablado fueron alumnos, discípulos, ¿no es cierto?, allá de la universidad, hoy día son todos profesionales, y el objetivo es seguir con un riel de formación tradicional, ¿no es cierto?, de la Escuela de Música Europea, sin embargo, superponiendo a los estudios, ¿no es cierto?, finales, la posibilidad de transformarse en fautistas polivalentes, es decir, si no hay problemas en abordar un repertorio, no importa qué más sea hoy día, ¿no es cierto?, dentro de las llamadas las corrientes estéticas contemporáneas, en las cuales se utilizan estas técnicas. Bueno, una vez que ya están asumidas, el flautista no tiene problema en pasar a otros instrumentos, a otras flautas, siempre y cuando su embocadura se lo permita, que tenga las destrezas y que también que le guste. Pero en lo del gusto yo le pongo entre comillas porque a la medida que se va conociendo, también va entrando en ser parte del estudio. De manera que un objetivo nuestro hoy día está en ampliar la solicitud de obras a compositores latinoamericanos, no solamente chilenos, que empiecen a considerar, ¿no es cierto?, estos instrumentos como parte de la enseñanza tradicional de los conservatorios de América Latina. Razón por la cual existe hoy día un nuevo referente que se ha creado tan solo el año pasado, que se llama RICMA, la Red de Investigación y Creación Musical de América, en la cual participan instituciones superiores de México, Brasil, Ecuador, Perú, la Universidad Católica de Chile, Argentina, Paraguay y Francia. Hay un gran puente en el sector de desarrollo. Eso un poco a modo muy general, ¿no es cierto? Y algunas palabras sobre las obras que vamos a interpretar, vamos a ir dando la medida que lo discutemos, pero le hemos dado importancia, por ejemplo, al día de hoy, a mostrar una obra de un japonés que falleció hace muy poco tiempo, 2 meses atrás, Yoshihisa Taira, que se afincó en París hace ya más de 30 años y que ha representado hoy un puente muy interesante de comparación. Taira, para los japoneses era occidental y para los franceses era japonés. El mismo no sabe dónde está. Pero sin embargo, hoy día, y eso sí nos colocaba duda alguna al respecto, representa, ¿no es cierto?, un puente, un nexo muy interesante en cómo se funden dos culturas a través de técnicas compositivas, de las cuales Taira logró rescatar ciertos elementos, por ejemplo, de los sonidos de su tradición, sobre todo ligado a la flauta. En este caso, la obra Fumón, que es un cuarteto de flauta, donde el instrumento principal es la flauta, ¿no es cierto?, estándar, la flauta en do, pero que hay una sección en que van, ¿no es cierto?, a aparecer dos pícolos, flauta en sol, flauta baja. Un último detalle, y es que del uso de esos instrumentos tradicionales ustedes van a ver, ¿no es cierto?, una derivación aquí, totalmente, yo diría casi una citación literal, de ciertas sonoridades que se dan en el shakuhachi japonés. El shakuhachi es una suerte de gran quena de 5 notas, lo cual no significa que sea la flauta de octava. Al contrario, se usa incluso como elemento microtonal. Pero que la calidad tímbrica, yo diría que la estética japonesa en el sonido, ¿no es cierto?, llama y pide, por ejemplo, las sonoridades puras, pero al mismo tiempo las sonoridades para nosotros impuras. ¿Qué significa esto? Sonidos que nosotros catalogaríamos técnicamente como sucios. Sonoridades rugosas, por poner algún nombre, si ustedes se dan cuenta, no apelan, ¿no es cierto?, a la calidad de sonido en sí, sino que más bien a cosas que son táctiles. Yo toco algo que está como arrugado, toco algo que es aterciopelado, ¿no?, que nosotros buscamos de alguna manera una suerte de correspondencia con eso. Esa técnica llamada los sonidos eólicos, Wilson, si tú lo puedes hacer un poco, puede ser de sonido piano, ¿no es cierto?, hasta ataques, ¿no es cierto?, muy puntuales y muy feroces. Esos elementos rescatados de esa tradición han sido, ¿no es cierto?, utilizados dentro de las técnicas, en este caso de Taira sería la de la composición. Y otro elemento que aparece mucho, ¿no es cierto?, también en la música japonesa tradicional son los multifónicos o 2 o 3 sonidos, ¿no es cierto?, simultáneos en el instrumento. Y de eso ustedes van a hacer escuchar.
fue la primera obra que yo diría trató más orgánicamente como propuesta de lo que digamos, este proyecto tenía, cómo integrar sin que el instrumento, ¿no es cierto?, tuviera más valor que otro, la idea de la tímbrica. Y él se basó en ciertas técnicas para el pícolo, para el bajón cromático, bastante similares, algunas por supuesto, y cogió como nombre ceremonial dos de sus obras y con un subtítulo de Cumming, que ustedes, ¿no es cierto?, deben conocer mucho mejor que yo. Creo yo que aquí se plantea por primera vez, por lo menos para el proyecto nuestro, ¿no es cierto?, el uso de dos instrumentos de tradiciones muy diferentes, que sin embargo, desde el punto de vista de la sonoridad, ¿no es cierto?, dan una cuenta simétrica del uso que se puede hacer. Obra que también da cuenta, ¿no es cierto?, de ese trabajo de la utilización de los instrumentos tradicionales en el lenguaje, ¿no es cierto?, de la música contemporánea.
lo hicimos en la mañana, lo vuelvo a decir para que no estuvieron. La obra Quizá del mexicano Salvador Torres. Es extraño que a veces, ¿no es cierto?, ocurran las cosas, yo diría, en un país, estamos, parece que es una generación, por lo menos que se nutrió en aquel momento, nos fuimos a encontrar en París, y que no suene y se tome por favor como algo, siendo París la ciudad del mundo, no. Nos tocó en ese momento por distintas razones, yo algo comenté en la mañana, dependiente, ¿no es cierto?, de las ideas de cada cual. En el caso chileno, ¿no es cierto?, el exilio llegó mucha gente a partir, y uno de los puntos a los cuales llegó mucha gente fue Francia. Y allí nos encontramos con mucha gente, con los demás latinoamericanos que hacían su estudio por diferentes razones en París. Y todos cayeron aproximadamente en el mismo número. Un polo muy fuerte de atracción, creo yo, José me podría corregir, por lo menos para los compositores, creo, más que para los instrumentistas en aquel momento, lo constituyeron, ¿cierto?, esta idea de París, en un IRCAM, ¿cierto?, Instituto de Investigación y Coordinación de la Acústica y Música, que congregaba en Europa a un gran número de músicos, no músicos, pero sí investigadores, por ejemplo, en áreas como la programación de computación, directores de orquesta, compositores, instrumentistas, que estaban buscando, ¿no es cierto?, un espacio, y que ese espacio en Francia logró la figura de Pierre Boulez, amado y odiado por muchos. Sin embargo, en ese momento creo yo fue una gran catapulta a la creación contemporánea. Y creo que muchos de los compositores, no solamente latinoamericanos de la generación, ¿no es cierto?, de sus 46 años, pasaron por ahí, era un polo muy fuerte. Bueno, en esa estadía, como decía, se produjo entonces, nos sorprende, los llamados 500 años de la conquista, que en ese momento se le llamó de forma muy técnica, ¿no es cierto?, el encuentro de los cultos. Producto de eso, la UNESCO hizo una serie de publicaciones con relación a esto. Y un libro apareció de su país, que se llamaba La cultura aymara. Un libro realmente extraordinario, donde aparecían muchos capítulos de distintas disciplinas, que daban cuenta un poco, ¿no es cierto?, de esta rica tradición. Una de ellas es una etnomusicóloga peruana, que hizo un estudio sobre la estética en el territorio del sur peruano, norte chileno, del lado de Iruga, sobre todo. Bueno, y una de las cosas, ¿no es cierto?, que ella investigó en el plano estético era un poco los telares, los tejidos. Y se encontró entonces en Iruga, en ese pueblito del interior, de que las artesanas tejían un paño que se llamaban quizas. Las quizas son estos paños que ustedes ven, ¿cierto?, que dan unas bandas de colores muy contrastadas, y que para ellas, ¿no es cierto?, reflejan el arco iris, es una proyección, ¿no? Y cada cual entonces coge sus colores. Sin embargo, la superposición de los colores no obedece a la nomenclatura occidental de como veía en clase, pero un celeste chillón con un café moro, acompañado de un azul violeta, no es como una costura. Pero estos paños uno los mira y como que todos los colores estén absolutamente concentrados. Bueno, ese texto cómicamente le interesó más que musical al compositor, porque vio ahí una proyección posible entre la idea de los telares, de los puntos, ¿no es cierto?, y los puntos transformarlos en notas. Y de ahí surge esta obra, como nosotros decíamos, una manera de atirar, ¿no es cierto?, la atención sobre las tradiciones propias, que no necesariamente signifiquen una inmovilidad en algunos casos, y que sí pueden ser parte, ¿no es cierto?, y continuidad de las academias de enseñanza de los institutos. De allí la obra Quizá, que va a ocupar piccolo, dos zampoñas cromáticas y una flauta, ¿no es cierto? Originalmente la obra fue hecha, como decía entonces, para los 500 años. Aquí, felizmente, nos pasaron 500 años para tocarla. Hubo que formarnos en una generación de flautistas. ¿Por qué razón? Porque también el compositor era flautístico, lo más muy bueno, merecedor de nuestro primer premio en el Conservatorio de Boulogne. Y resulta que el nivel que él pedía para su obra era la de un flautista del siglo superior de allá. Pero esta vez lo pedía para zampoñistas que quieran. En nuestro país, si bien es cierto, hay costumbre, ¿no es cierto?, de hacer música con estos instrumentos y música más bien dicha, ¿no es cierto?, así, escrita, pero no en la escritura contemporánea. Planteó un problema serio. No había gente que la pudiera tocar, hubo que formar primero a los flautistas en estos lenguajes para que después incorporaran las zampoñas, ¿no es cierto?, a esto. De ahí, ¿no es cierto?, la obra Quizá representó como ensamble, diría yo, la primera obra que hizo y que aglutinó a este grupo, ¿no es cierto?, de instrumentos.
manos llegó hace ya muchos años, y debo decirlo, nunca se lo había comentado a José, yo creo que realmente uno de los mejores cuartetos de flauta que yo he visto. Sorprendentemente bien utilizado, y hay mucha variedad en el tratamiento, tanto lo rítmico, ¿no es cierto?, como el trabajo tímbrico. Lo hace una obra realmente, a mi gusto, excepcional, dentro de los cuartetos contemporáneos trabajados. Lo escogimos también porque, de alguna manera, lógicamente, si bien es cierto, mezclamos, ¿no es cierto?, los instrumentos, también nos damos a veces un poco los respiros necesarios, ¿no?, para seguir trabajando la flauta traversa, que es el instrumento de base nuestro. Pero como les digo, ¿no es cierto?, contiene todos aquellos elementos que podrían perfectamente, ¿no es cierto?, equipararse tímbricamente. En este caso, hicimos una libre adaptación de un instrumento que no lo teníamos, una flauta en sol. José pedía, ¿no es cierto?, 2 flautas en sol y 2 flautas en do. Y como nosotros no teníamos la flauta en sol, hicimos flauta baja, flauta en sol, pero siempre recomendamos, ¿no es cierto?, usar la flauta baja, porque tiene más armónico, ¿no es cierto?, y llena mucho más, ustedes se dan cuenta de la sonoridad de la voz. Entonces, de José Sosaya, la obra Impulso. No la vamos a hacer en su versión original, que significaría, ¿no es cierto?, el tratamiento del desplazamiento de la espacialidad del sonido, que significa que los instrumentistas entran por 4 puntos, ¿no es cierto?, distintos del escenario, que vayan confluyendo hacia el espacio central, que dirijan la sonoridad a diferentes lugares. Principalmente con un problema de sala, no porque lo queramos hacer nosotros.
gracias, ¿no es cierto?, por vuestra paciencia. Solamente para